y ya estamos aquí en el piso con el compañero y amigo Cristian Arias. Él representa a Marcha Patriótica de Colombia aquí en la República Argentina. Muy buenas tardes, Cristian. Muchas gracias por venir al piso. No, buenas tardes y como siempre para mí un gusto compartir aquí en La Voz Patria en Radio Con Aguante. Bueno, Cristian, las noticias, como vos sabrás, de Colombia, depende de donde uno las lea o las escuche, tienen visiones distintas, ¿no? Hay toda una campaña contra Petro por su denuncia hacia el gobierno genocida de Israel, y han cabalgado sobre eso todo este tiempo. Ya vienen, hace varias semanas que vienen insistiendo con eso, pero dicen poco de lo que está pasando realmente en Colombia, ¿no? Y en Colombia hubo una marcha convocada por la derecha colombiana que las fuerzas populares llamaron intento de golpe de Estado. Uh-huh. Bueno, ¿qué tenés para decirnos de eso? ¿En qué marco se dio esto? Bueno, viene escalando la movilización desde la oposición contra el gobierno. Es cierto, el 21 de abril asistimos a una movilización nada desdeñable de parte de la derecha. Lo que sí podemos decir es todavía hay una dispersión de fuerzas en la derecha, no terminan de organizarse o de aglutinarse en un sentido más claro. ¿Quién lidera la oposición? ¿No? ¿Cuáles son las orientaciones de esa oposición? ¿No? Hay mucha dispersión, van desde las reformas que mucha de esa gente ni siquiera sabe cuáles son en profundidad las reformas. Hay otra actitud mucho más hostil desde el que el gobierno desista, digamos, porque hay un grupo que le dice que se vaya, hasta muerte al presidente, ¿no? Entonces hay como una retórica cada vez un poquito más aguda, pero sigue siendo todavía muy dispersa en el plano de esa movilización. Lo que sí estamos viendo, y en donde me parece que es importante hacer hincapié, que es donde el presidente Petro ha hablado de un golpe blando, es porque desde ese 21 de abril sí se vienen realizando de manera sistemática operaciones mediáticas que buscan, por lo menos en dos grandes horizontes jurídicos. Por eso llamamos esto como una operación de lawfare. Ahí es donde se consolida esta estrategia de golpe blando. Por un lado, en la idea de buscar una ilegitimidad de origen del gobierno, y por otro, de inculparlo de corrupción, que de alguna manera decante en, el cambio al final es más de lo mismo, ¿no? Entonces en el primer plano, lo más importante sería destacar que hay un conjunto de denuncias que se están haciendo en distintas entidades del Estado, que incluyen al Consejo Nacional Electoral, que incluyen a la Fiscalía e incluso hasta la Corte Suprema de Justicia, de que la campaña para presidencia y para el Senado tuvo alguna financiación irregular. Eso es lo que supuestamente se está divulgando con las distintas operaciones mediáticas y judiciales que están en curso, que se entrelazan. Es muy entreverado, digamos, explicar, porque hay una investigación que le compete al Consejo Nacional Electoral, pero ahora resulta que el Consejo Nacional Electoral denuncia al gerente de la campaña de Petro Presidente, que actualmente es el presidente de Ecopetrol, como decir la YPF de Argentina, y denuncia al presidente sin tener competencia para ello, ¿sí? Entonces ahí donde un poco se exalta el presidente y dice, acá lo que están haciendo es atentando de manera explícita contra un mandato popular desde lugares del Estado, desde entidades que no tienen la elección directa. O sea, los ciudadanos no votamos a los magistrados de la Corte del Consejo Nacional Electoral como para que ellos destituyan al presidente, ¿no? Entonces ahí es donde empieza a fraguarse un poco esta mecánica o este sentido de hay un golpe en curso, mientras que la prensa lo que dice, hay un gobierno que estaría como ilegítimo de origen, estaría como habiendo incurrido en tropiezos e irregularidades para poder acceder al gobierno y la elección. Entonces yo creo que en ese panorama
panorama es donde se viene inscribiendo esta idea del golpe blando, que insisto, diariamente hay un seguimiento de primera plana a cada una de estas denuncias, algunas de ellas que tienen un origen colateral, es decir, hay una investigación que tiene asidero más en un fraude por criptomonedas, donde está vinculada un inversor en una empresa de transporte aéreo que se utilizó durante la campaña. Entonces, como se nombró a esa empresa, aparece como una nueva mega causa que busca implicar al presidente. Bueno, nada nuevo, ¿no? En Latinoamérica. No, Digo, son operaciones típicas, ¿no? Desde luego yo creo que los hilos de la justicia cada vez están más conectados con la política en el contexto actual y se va haciendo más clara la mecánica también de destitución, ¿no? La intención destituyente que tienen los poderes fácticos usando el poder judicial, ¿no? Por eso insistimos mucho en que aquí lo que hay es una estrategia de lawfare, ¿no? La utilización de los instrumentos jurídicos como vía para la aniquilación, la anulación o, digamos, sacarse del camino a adversarios políticos. En este caso, por supuesto, al presidente Gustavo Petro. Y que además, hay que decir, también viene utilizando otras instituciones estatales, como por ejemplo la Corte Suprema de Justicia del Consejo de Estado, que buscó anularle, por ejemplo, la Corte Constitucional, que buscó anularle la ley que creó el Ministerio de la Igualdad, que dirige también la actual vicepresidenta Francia Márquez. Entonces, yo creo que hay un asedio constante al gobierno para buscar de alguna manera desgastarlo, ¿no? Ponerlo a la defensiva para poder tener que atender todas estas instancias judiciales, tener que defenderse constantemente ante la opinión pública, y me parece que es también consecuencia de una apuesta anterior, ¿no? Porque yo digo, esto no es nuevo, ya veníamos viendo que esta estrategia de golpe blando se estaba sucediendo desde el año 2023, más o menos entre abril y junio, que es donde el gobierno trata de desprenderse de ese marco de unidad que había creado con los distintos segmentos de la política tradicional, ¿no? La idea de un acuerdo nacional para poder gobernar y que fuese más amplio, etcétera, que no dio frutos, porque lo que estaban tratando era de trabar las reformas para el cambio. A partir de eso hemos visto que hay un asedio constante desde la prensa, operaciones judiciales, la operación contra una secretaria de la presidencia, luego contra el hijo del presidente. Entonces yo creo que la utilización... Acusado de corrupción y no sé qué cantidad de cosas exactamente, más. Digamos, Sí. es una causa que atiende al hijo del presidente, pero que ha sido así. Una causa que es a Nicolás Petro es utilizada como el hijo del presidente, ¿no? Como que ha sido politizada para buscar una vinculación con el gobernante. Incluso hay una cosa que me llamó mucho la atención, cuando te invité para que vinieras al programa de hoy, me puse a profundizar un poco más y me llamó muchísimo la atención algunos editoriales de semanarios que uno no los tiene teñido de derecha, como lo voy a nombrar, ¿no? Le Monde Diplomatique en Colombia, donde acusa a Petro de haber hecho renacer a la derecha, algo que Duque no había podido hacerlo, y que lo acusa de eso. Y todo el análisis larguísimo que hace es poniéndolo a Petro como culpable, sí, como responsable de haber hecho renacer a la derecha más recalcitrante. Bueno, a mí me gustaría leer el artículo, porque a mí me parece que lo que ha ocurrido es lo contrario. Lo que hizo Petro fue poner en crisis a esa derecha que gobernaba, porque Iván Duque no es que era un personaje de centro, un outsider, era el adalid de Álvaro Uribe Vélez. Sí, totalmente. Yo creo que ahí lo que se logró fue precisamente quebrar esa hegemonía uribista, que es la que hoy da cuenta de que no hay una conducción de la derecha en su conjunto y que ha quedado segmentada. Entonces tenés por un lado al grupo de Álvaro Uribe, tenés por otro lado a Germán Vargas Lleras tratando de reconducir a esos grupos, y una emergencia entre el centro y otros grupos que están entre el liberalismo, que no terminan de ajustarse bien, pero que también están en el marco de toda esta intriga, porque al final esos grupos del Partido Verde, por ejemplo, que han estado cogobernando con el pacto histórico, han cometido ciertamente actos de corrupción, y son ellos los que están llevando en gran parte al desprestigio una parte del gobierno actual.
Por ejemplo, la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, que estuvo conducida hasta hace poco por elementos de ese partido, hoy da cuenta de que hubo malversación de fondos, enriquecimiento ilícito, y es desde ahí donde están buscando la segunda matriz que yo hacía mención, de que el gobierno es corrupto. Bueno, es el mismo gobierno el que está persiguiendo precisamente a quienes utilizaron las entidades públicas para el desvío de fondos, por ejemplo, para asistir regiones del norte de Colombia, como la Guajira, como la Mojana, etcétera. Entonces yo creo que ahí, insisto, me voy a tomar el trabajo de leer la nota para poder desentrañar cuál es el criterio que quiere mostrar ahí, pero la derecha no es que renace por Petro, me parece que hay una disputa de poder, ¿sí?, que se esclarece quizá. Hay una derecha que se rehúsa a que se den los cambios, y también lo habíamos advertido desde la campaña del 2022, la imposibilidad de poder tener mayorías institucionales, el contexto de legitimidad de algún sector de esa derecha hace difícil transformar desde el sentido común, las estructuras económicas, judiciales, etcétera, y legales del país en 4 años. Yo pienso que este es un momento que hay que ver con perspectiva hacia el futuro. Yo creo que en el 2018, acabo de recordar que en el 2018, el día que Petro pierde la segunda vuelta contra Iván Duque, decíamos, bueno, a pesar del malestar de la derrota, es un momento clave, porque nunca en la historia del país había dado una elección donde por primera vez un candidato que se autodefiniera como de izquierda había llegado a competirle a el conjunto, ¿no?, porque estaban unificados, ¿no?, los sectores de la política tradicional, y había llegado a competirle en una segunda vuelta. Eso no había ocurrido históricamente. Yo creo que ahí empieza a esclarecerse que hay un proceso de cambio hacia las próximas décadas que estamos aconteciendo. Entonces yo pienso que sí, hay un proceso de disputa que presenta varios desafíos, ya lo hemos dicho otras veces aquí, el proceso de democratización interna, de politización, y por eso quiero retomar una idea que me quedó ahí dando vuelta, que es esta respuesta virulenta de cara de como este despertar de esta idea de golpe blando, viene como contragolpe a la ofensiva que impuso Petro con el llamado a un proceso constituyente. Exacto. ¿No? ¿Por qué? Porque ¿qué implica ese proceso constituyente? Bueno, es un momento de politización, en un momento de discusión, un momento de organización de la sociedad. Yo creo que ahí hacen falta más orientaciones, más claridades para llamar a la gente a que se organice, a que se politice, pero me parece que esa idea fue la que un poco desconcertó a gran parte del mapa político tradicional, y dijeron, hombre, este tipo siempre nos dijo que era amante de la Constitución del 91 y ahora dice que hay que reformarla. Entonces fue como un patear la mesa, remover las fichas, y quedaron medio en desconcierto, y yo creo que esa es la respuesta virulenta a eso. Y me parece importante también ratificar que a pesar de toda esa campaña intensa que se ha dado en estos días, el 1 de mayo fue contundente la movilización popular en favor del gobierno. Si decíamos que había habido una movilización nada desdeñable el 21 de abril, podemos decir tranquilamente que superó con creces la movilización del 1 de mayo, superó con creces esa movilización de la derecha, y eso da cuenta de que hay una fuerza social que sigue acompañando el proyecto del cambio y el pacto histórico. En ese mismo marco, tenemos que hablar del tema de la paz, ¿no? Del tema de cómo viene el tratamiento con los distintos grupos que todavía están armados, que se están conversando. ¿Cómo está ese tema? Es un tema supremamente difícil. Yo creo que ese es uno de los grandes desafíos que sí tiene el gobierno del pacto histórico. En primer lugar, me parece que lo más importante para avanzar hacia la paz total, que entre otras cosas es un escenario que permitiría además después otro tipo de reformas, sería como un primer paso para un segundo ciclo de reformas que atiendan, por ejemplo, a la reestructuración del sector seguridad y defensa. Yo pienso que el primer paso es implementar cabalmente el acuerdo de paz del 2016 con las FARC. Yo creo que ahí hay una hoja de ruta fundamental para la integración, ¿no?, de una política en el agro, a la solución del problema de drogas ilícitas,
de participación política, donde va a poderse mostrar que hay condiciones para la democratización en el país. Y eso puede ser el ejemplo para que el resto de grupos entiendan que hay una hoja de ruta que puede ser compartida en ese marco. Después yo creo que hay una caracterización que es importante hacer de los distintos grupos, ¿no? Cada uno tiene una naturaleza diferente. Hoy nos encontramos con que el ELN sería como la guerrilla más importante por tradición y por estructura. Venía desarrollando un diálogo muy, muy fructífero con el gobierno hasta hace un tiempito, donde habían acordado dar un paso hacia la participación de la sociedad civil en los diálogos regionales. Uno de sus frentes se adelantó en esa idea con el gobierno del departamento de Nariño hacia el sur del país, y el COSE, el Comando Central del ELN, desconoció a ese frente. Y a partir de ahí hubo un congelamiento de las relaciones, ¿no? de las negociaciones. Yo creo que ese es un punto crítico que es importante poder solventar prontamente, porque también es claro que hoy la línea para el resto de los grupos la va a ir marcando también la negociación con el ELN. O por lo menos, o se negocia fragmentadamente o se negocia totalmente, pero lo que se logre va a ir dando como pauta para el resto. ¿Y quiénes son el resto? Por un lado está el Estado Mayor Central, que es como la primera disidencia que se da de las FARC, el famoso Frente Primero que estuvo al mando de Gentil Duarte, que hoy está al mando de Iván Mordisco, y que sería como una de las estructuras que logró recuperar la centralidad, ¿no? Recuperar una cierta conducción conjunta de un conjunto de distintos grupos o distintos frentes que se fueron desperdigando por distintas regiones del país. Entonces, eso es una ventaja, digamos, hay un mando unitario, pero la gran desventaja es que hay una estrategia de negociación que va a ir buscando, está yendo a negociar regionalmente para poder ir destrabando esa negociación. Entonces, eso genera también ciertas rupturas y ciertos cortocircuitos. Y el tercer lugar está la segunda Marquetalia, que tiene quizá una estructura más politizada en su conducción central, ¿no? Que estaría a mando de Iván Márquez, pero más con acuerdos en las regiones menos centralizadas, si se quiere, y eso hace más difícil que se avance en la negociación. Es el último grupo que entró en esa perspectiva de negociación. Y de la otra vereda, por eso el panorama es muy complejo. Tenemos al llamado Clan del Golfo, ¿no? Una organización criminal que deviene del paramilitarismo, que se autodenominan hoy Autodefensas Gaitanistas de Colombia y que quieren buscar un estatus político para poder llevar un acuerdo político con el gobierno que les brinde amnistía, garantías judiciales, etcétera, y no un sometimiento a la justicia, que sería como la estrategia convencional que estaba buscando el gobierno. Por eso es tan complejo el tema de la paz total, porque hay que tratar de coordinar todos estos grupos con una serie de variables que hoy, digámoslo, para la situación económica, seguridad y de disputa política, pues a muchos de esos mismos grupos les hace ruido y les hace, bueno, vamos a esperar un poquito a ver cómo se despeja el panorama, a ver cómo se avanza. Nada fácil, ¿eh? No. Nada fácil. La verdad, una cuestión bastante compleja. Por el otro lado, ¿cuál es la coyuntura en cuanto a la vida de la persona común en Colombia? ¿Le ha cambiado la vida el gobierno de Petro en muchos aspectos? Sabemos que hay toda una propuesta con el tema de la educación, ¿no? Sabemos las dificultades con el tema de la reforma de la salud. Una cosa recontra compleja y en manos de poca gente que sabía que se estaba tocando un punto neurálgico, por decirlo de alguna manera. Bueno, como aquí en la República Argentina, ¿no? Que dieron muestra de su poder. En Uruguay ni hablemos, en Paraguay, bueno, ni hablemos tampoco. Contanos un poco cómo está la cosa para el hombre y la mujer común en Colombia. A ver, la economía ha tenido un sendero leve de recuperación. Veníamos de unos años, también post-pandemia,
creo que la crisis internacional también es un contexto de todo esto, ¿no? Ha habido una inflación que ha repercutido en distintos países de América Latina, independientemente de la situación particular de Argentina. Digo, en Colombia, en Ecuador, en Chile, han habido este tipo de coletazos de lo que ha sido la crisis también en los Estados Unidos como, digamos, hegemón y referente fundamental de las economías latinoamericanas. Y en Colombia eso había llegado a escalar unos niveles importantes posterior a la pandemia, y creo que eso fue parte también de lo que se expresó en lo que fueron las jornadas de protesta del 2021, ¿no? Que fueron tan potentes, ¿no? El creciente desempleo, la desatención del Estado a las condiciones de precarización de la juventud fundamentalmente, el encarecimiento de los alimentos desmesurado. Bueno, todo eso ha pasado por un proceso de regularización, ya ha disminuido, ya ha habido un control de la inflación que ya oscila entre los 6 puntos. Entonces eso es importante para la economía de los hogares. De la mano de eso han habido recomposiciones del salario mínimo, ¿no? Ya hay una política en busca de alivianar los gastos de servicios públicos de las familias, que en Colombia son muy altos, ¿sí? Y bueno, este año ha habido, producto de la crisis climática, unas consecuencias en el racionamiento energético, ¿no? Yo combino todas estas cosas porque son la realidad que está viviendo el pueblo colombiano, digamos, con una senda de recuperación económica paulatina, pero también con como una especie de nuevas manifestaciones que le hacen plantear como avances y frenos, ¿no? Ahí es donde se pone más compleja la situación. Han habido políticas sociales que le están llegando a los sectores populares, que eso me parece que es como fundamental, ¿no? Reconocer que hay una política social que este gobierno está expandiendo, que a sectores que no acceden a jubilaciones están empezando a tener un ingreso, y eso es muy importante para el consumo interno, pero también para mejorar la calidad de vida de los sectores populares. Y hay en curso una reforma pensional que busca integrar de manera definitiva a la mayoría de la sociedad que no puede acceder hoy a la jubilación. Entonces, de esas grandes reformas que venimos hablando ya hace un tiempo, estarían por un lado la reforma a la educación, ¿no? Estaríamos hablando de la reforma a la salud, la reforma pensional y la reforma laboral. La laboral la cajonearon ya el año pasado y hay un largo proceso de negociación para volverla a presentar. La reforma pensional, que la estuvieron demorando el año pasado, este año ahora viene en curso y está ahí en la discusión en el Parlamento. La reforma a la salud fue la que boicotearon precisamente el conglomerado de empresas e inversores que están atravesados en las intermediaciones que en Colombia se llaman las EPS, las empresas promotoras de salud, porque después tenemos las instituciones prestadoras de salud, que son a donde acudimos para atendernos. Entonces, todo ese sistema está hoy en discusión, está hoy en debate y en jaque. Entonces, de la mano de eso, me parece que hay una política que viene mejorando paulatinamente la vida de la gente, viene recomponiendo ingresos, pero yo creo que la restitución de derechos para poder desmantelar el neoliberalismo todavía está lejos de consolidarse, para ser honesto. Yo creo que ese es un gran desafío que tenemos en América Latina, y es pensar estratégicamente y en mediano plazo cuáles tienen que ser las estrategias de desarrollo, cuáles tienen que ser las estrategias de salida del neoliberalismo. Y me parece que ahí pensar de manera integrada en América Latina es una clave fundamental. Es decir, la capacidad científico-tecnológica que tienen otras naciones puede estar a disposición también de compensar esos desbalances que tienen hoy naciones como Colombia. O viceversa, ¿no? También Colombia tiene otros segmentos donde por ahí pueda aprovecharse algún avance que pueda a permitir, digámoslo, reintegrar a nuestra región y sacar millones de personas que están hoy en la pobreza y que están en unas situaciones de desigualdad alarmantes. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo último que dijiste. Mirá, tengo un dato que buscando información sobre Colombia, encontré un dato que dice que el 1% de la población de nuestro continente es más rica
que más de la mitad de todo el continente. O sea que el 1% tienen el 55, el 58% de la riqueza. Que de cada $10 ellos tienen más de 6, 7 son de eso. Con ese dato, evidentemente, vos tenés razón en lo que decís, ¿no? Porque es una cuestión que tenemos que verla en un todo, el de nuestra América. Y está claro que es un gran desafío, y yo te diría, no te hago cargo en esto a vos, pero yo diría que es un gran desafío para las izquierdas de América Latina y el Caribe, es ver cómo se rompe con esto y buscamos nuevos lazos comunicantes para que las personas de todos los días se involucren más en la política y puedan pensarlo desde otro lugar. Porque si no va a ser muy complejo, ¿no? Si no va a ser muy complejo que cada uno per se, cada país por su cuenta, pueda salir. Sí, desafortunadamente hay elementos que atentan contra ese proceso, ¿no? Ese proceso de integración. Y yo creo que hoy, desafortunadamente, Argentina es un factor disociante en esa perspectiva. Totalmente. Argentina y Brasil son en Sudamérica grandes polos industriales para poderse, digámoslo, transferirse incluso hasta know-how para desarrollo. Y desafortunadamente en el caso de Argentina hoy está bloqueando, digámoslo, ese proceso de integración con una política exterior extraviada, porque no hay una orientación clara y tiene una serie de vaivenes, a veces sí, a veces no. Cuando necesita de China, ¿no? Se comporta con prudencia, pero cuando requiere demostrar su fanatismo ante Estados Unidos, pues empieza a los gritos y a despotricar, digamos, del comunismo asiático. Yo creo que eso es dañino y desafortunadamente estábamos en un momento de recuperación de las instancias de integración regional que me parece que están quedando rezagadas en este contexto y donde no había una respuesta incluso coherente para el momento que vive la humanidad. Estamos asistiendo a la segunda Nakba con el genocidio que comete Israel en Palestina, y pocas naciones latinoamericanas han estado a la altura, como Colombia y Bolivia, para imponer un llamado de alerta y una voz clara que denuncie el genocidio, que no puede ser posible. Entonces yo creo que ahí es donde un poco tenemos grandes dificultades. No hemos podido recuperar una perspectiva de integración, incluso en la segunda ola progresista, que llaman algunos, de lo que sí fue, digamos, la primera década del siglo XXI, donde había quizá más entusiasmo en reencontrarse y en confrontar al pretendido hegemón occidental que eran los Estados Unidos, y quizá había ahí una postura un poco más timorata. Timorata digo en conjunto, pero uno puede ver, por ejemplo, hoy a un Gustavo Petro que con mucha firmeza, con mucha audacia, ¿no? Y quizá con un ímpetu inesperado, empieza a tener posiciones y voces disonantes en el contexto internacional, desafiando el sistema de toma de decisiones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, invocando a una perspectiva de democratización del sistema internacional, ¿no? Desafiando esta idea del orden internacional basado en reglas que al final poco funciona y que sigue siendo cómplice y que simplemente por satisfacer la financiación de los grandes grupos, grandes corporaciones económicas del complejo militar industrial, siguen presionando en el lobby estadounidense para transferir ingentes, 60.000 millones de dólares se aprobaron en el Congreso de Estados Unidos para que Estados Unidos distribuya entre distintos conflictos del planeta, que van desde Ucrania a Israel, para que se sigan produciendo armas, ¿no? En un momento donde la crisis civilizatoria impone que el cambio de prioridades tiene que ser otro, ¿no? Si estamos viendo que la crisis climática es una realidad, ¿no? Que nos está llevando al borde de la extinción de la humanidad, ¿por qué estamos discutiendo sobre... Totalmente. ¿Por qué los grandes poderes del mundo discuten sobre cuántas armas le van a donar a uno o a otro? Yo creo que ahí es donde esas voces disonantes tendrían que tener un mayor eco, y creo que de alguna manera se empieza Lula está jugando un papel también ahí, ¿no?
con el respaldo de los BRICS. Lula también ha jugado allí un papel, a pesar de que no las tiene todas consigo, ¿no? Dentro de su propio Brasil. Pero bueno, Cristian, no sé si te quedó algo en el estribo. Bueno, quedan muchas cosas, bueno, por supuesto, entonces, para seguir cabalgando. Bueno, ahí está. Nos sigue quedando para el futuro. Por ejemplo, esto de los BRICS, que Lula, en una reciente reunión con Gustavo Petro, le ha hecho convidado para que se sume al bloque de los BRICS, y creo que lo corre hacia un eje donde empieza a discutirse más el mundo multipolar, ¿no? Totalmente. Creo que eso me parece que es saludable también para diversificar una tradición de subordinación a la política estadounidense que ha tenido Colombia. Bueno, la verdad ha sido muy buena la nota contigo, como siempre. Te agradecemos por haber venido al piso. Y bueno, las puertas están abiertas para cuando usted quiera venir. Cuando ustedes quieran, por aquí estamos de vuelta discutiendo un poquito sobre... Y voy a leer el artículo de Le Monde Diplomatique. Bueno, se lo voy a pasar. Le voy a decir quién es el autor y todo. ¿A qué polémica nos están invitando? Bueno.